Vamos a empezar la quinta jornada ya de estudios científico-técnicos de Gallo Canta, una jornada que comenzó siendo de divulgación general y ahora está bastante enfocada a vosotros, a los alumnos de los institutos de aquí de la comarca, para daros a conocer cada año unos pocos estudios de los que se están haciendo en el marco de vuestro territorio. Más o menos el marco sería la cuenca hidrológica de Gallo Canta. Bueno, pues que sepáis que la coordinación de la jornada se hace desde el Instituto Geológico y Minero. Yo soy Jesús Causapé, soy científico de él, pero la organización está repartida entre diferentes instituciones. Este año, al ser en Tornos, apoya el Ayuntamiento de Tornos, la comarca de Daroca y la comarca del Jiloca también están apoyando y también tenéis detalles de ellos. Y este año también ha entrado la delegación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Aragón, que os ha quedado también con esta bolsita. Entonces, bueno, por aquí está también Carmen Ballestín, que es consejera de la comarca de Medio Ambiente de la comarca de Daroca. Pues simplemente agradecer su presencia. Y bueno, transmitiros también que teníamos preparadas unas presentaciones, pero que ha habido problemas técnicos para poder proyectar. Entonces vamos a iniciar, no sé si a lo largo de la mañana se resolverán, pero como vamos justitos de tiempo, vamos a iniciar. Este año hay preparadas unas ponencias. Supongo que a todos os ha llegado el cartel, tenéis el programa o lo habéis visto. En principio va a hablar Luis Miguel Bautista, que viene del Museo Nacional del CSIC en Madrid, que lleva muchos años viniendo por aquí por Gallo Canta. Es biólogo y es especialista en temas de grullas. Siempre metemos alguna charla de grullas. Luego participará con otra ponencia Paco Comín, que también lleva muchos años viniendo por aquí. Es científico en el Instituto Pirenaico de Ecología, también del CSIC, y es experto en ecología, ¿no? Luego daré yo una pequeña charla sobre patrimonio geológico de una localidad cercana, que es Used, de aquí de la cuenca hidrogeológica. Y luego hará una introducción a la excursión que haremos al final de la mañana al Navajo de Tornos, José Carlos Rubio, que es profesor en Monreal, en el Instituto de Monreal, y es conocedor de toda esta zona, y también ha trabajado en la recuperación de algunos humedales del Jiloca, ¿no? Y bueno, pasaremos luego con los autobuses después del almuerzo a hacer la excursioncilla esta al Navajo, y si nos da tiempo también queremos hacer un taller, que en principio iba a ser un taller de aforos en un barranco en Tornos donde hay unos aforadores, pero que como ha llovido tampoco está seco. Entonces hemos pensado en sustituirlo por visitar un piezómetro que está junto a la depuradora de Tornos para el control hidrológico de la laguna de Gallo Canta, ¿no? Os dejo ya con Luis Miguel Bautista. Os voy a hablar de la modelización de la migración de la grulla como un caso de flujo hidrológico, que debería llamarse más que hidrológico, hidráulico. Ahora mismo podríais ver aquí una imagen de la laguna de la Zaida llena de grullas, en donde se ve la relación entre el agua y las grullas. Como los dos se pueden considerar fluidos, si bien uno es agua y otro son seres vivos, y os podría enseñar en la proyección el número de grullas que migraron en la laguna de Gallo Canta en los años 1984 y 1985. Allí estuvimos contando las grullas día a día, desde el 1 de febrero al 15 de marzo, y pudimos contar entre 5.000 y 20.000 grullas cada día. Hace casi 40 años eso era una cantidad de grullas asombrosa para la zona. Cuando contábamos esas grullas nos preguntábamos cómo podríamos saber cuánto tiempo estaban esas grullas, que es lo que se llama el tiempo de residencia. Las grullas pueden estar todas el mismo tiempo, unos 5 días, y simplemente la diferencia de número de grullas en los dormideros cambia según van llegando y van saliendo. O bien hay grullas que llegan muy temprano y se van muy tarde, y otras, la mayoría, que llegan y se van justo en la fecha óptima. Esa distribución de los tiempos de residencia es un misterio, puesto que hace 40 años no podíamos tener animales radiomarcados. Entonces solamente podíamos imaginarnos posibles distribuciones. ¿Cómo hicimos hace 40 años para conseguir una idea de cómo era la distribución del tiempo de residencia? Pues dijimos, bueno, si contamos el número de grullas que hay cada día en los dormideros,
también podríamos contar cada día el número de grullas que se van. Y eso hicimos. Cuando yo tenía una edad un poquito similar a la vuestra, un poco mayor, un profesor nos dijo en clase: ¿quién quiere venir a contar grullas? Todo el mundo levantó las manos porque nunca habíamos visto una grulla. Y nos dijo: pero tenéis que faltar a clase y después va a haber exámenes. Empezaron a bajarse las manos. Y de los que todavía manteníamos las manos nos dijo el profesor: pero como esto es extracurricular, os tendréis que pagar vosotros la estancia y el viaje durante una semana. Siguieron bajando las manos. Al final los que quedamos dijimos: yo quiero ir a contar grullas, aunque sea pagándomelo y aunque sea faltando a clase. ¿Y qué ocurrió? Que pasamos frío como vamos, como si estuviéramos en Siberia. No sabíamos que esa era la idea. Nos subieron, yo pasé varias semanas en el castillo de Tornos, en las ruinas. En este pueblo hay unas ruinas. Hace 40 años yo estuve allí varias semanas contando las grullas que salían en migración. Y luego estuve en Ateca también unas semanas. De todos aquellos que estuvimos contando grullas, solamente una persona preguntó al profesor: aquellos datos que hemos ayudado a recoger, ¿qué habéis hecho con ellos? Y tanto di la tabarra, porque yo era el único estudiante que preguntó: ¿para qué habéis cogido tantos datos? ¿Por qué nos habéis pedido que contemos grullas? Que me incorporaron al equipo de investigación y les ayudé a hacer unos análisis estadísticos. Gracias a esos conteos diarios del número de grullas que dormían y que migraban, pudimos calcular el número de grullas que entraban a la laguna cada día. Con esos datos fuimos capaces de estimar el tiempo de permanencia el primer año en 8 días y el segundo año en 5 días. Con esas estimas del tiempo que pasaba una grulla en Gallo Canta hace 40 años, sin embargo, no podíamos saber la distribución del tiempo medio, puesto que no todas estaban en el mismo número de días. O sí, pero realmente no lo sabíamos. Entonces lo que ha pasado en 40 años es que las ciencias avanzan, que es una barbaridad. Y lo que hemos encontrado es que durante 40 años ha habido expertos en otros campos de la ciencia trabajando con el mismo problema, pero un problema hidráulico, que es cuando una molécula de agua entra en un embalse, ¿cuánto tiempo se pasa en ese embalse? Era el mismo problema que nosotros teníamos con las grullas, solamente que a una escala brutal, porque en lugar de 10.000, 20.000 grullas, los hidrólogos, los hidrogeólogos, ellos trabajan con millones de moléculas. Entonces ellos han desarrollado unas herramientas informáticas que han comprobado que permiten saber cuánto tiempo permanece una molécula de agua en un embalse. Y han desarrollado términos como tiempo de residencia, tiempo de tránsito, tiempo de exposición, una serie de conceptos que han puesto a prueba en todas las zonas de la Tierra que acumulan agua, que se ven obligados a distribuir agua, y gracias a ellos han probado y desechado multitud de modelos matemáticos y técnicas analíticas que permiten saber el tiempo medio que pasa una molécula de agua en un reservorio y la distribución, las muy rápidas y las muy lentas. Entonces, por ejemplo, se puede imaginar con una analogía que el número de grullas, las primeros que se van son las que llevan más tiempo. Las primeras grullas, entonces, diríamos que las más jóvenes son las más viejas son las que salen antes, o las más jóvenes son las que salen antes. ¿Por qué? Porque una corriente de agua puede ser más rápida en el centro que en los lados. En ese caso, las grullas que primero llegan serían las primero que se van, y luego habría algunas grullas que pasan aquí algún tiempo acumulando reservas, que son las últimas. Entonces, hay 3 extremos posibles. Uno, que las grullas que se van primero son las que antes llegaron, las más viejas. Otro, que las grullas que primero se van son las primeras que llegan, las más rápidas, y que luego hay algunas despistadas que son las que van más tarde. Y otra hipótesis, que según llegan se van al azar, de manera uniforme. Estos 2 años los usamos para calibrar el modelo. ¿Por qué? Porque habíamos contado. El modelo en principio asumió esto es el modelo en azul y estos son los datos. Asumió que no sabíamos nada y a base de aproximaciones el modelo decidió que las grullas seguramente salían aquellas que llevaban más tiempo. Y para eso hicimos nada más que 1 millón de simulaciones mediante muestreos de Monte Carlo. El modelo lo que hacía era decir, no sé cuál es la distribución de las grullas que se van, de la edad, del tiempo medio, pero sé que tengo que conseguir ajustar las observaciones que laboriosamente hicisteis vosotros durante 2 años. Durante 2 años nosotros contamos el número de grullas que había en la laguna y las que se iban.
Y el modelo dijo, bueno, si me pedís que yo os prediga este número, necesito mover la distribución de la edad a la que más convenga para los resultados que perseguís. Y entonces la única que conviene, la única que produce los resultados es esa. Dicho de otra manera, nosotros no programamos esa estructura de edades de las grullas. Fue el modelo el que dijo, esta es la única distribución sensata para obtener el resultado que vosotros habéis observado. El modelo también ajustó las salidas y las entradas. Y nos dio, por fin, los tiempos de permanencia. Nosotros habíamos observado 8 y 5 días y el modelo nos dijo, seguramente la edad media de las grullas, el tiempo de permanencia de las grullas también es entre 8 y 5. Pero nos dijo algo que nosotros ignorábamos, que era cuál era la probabilidad de que una grulla se vaya en función del tiempo que llevaba en la laguna. Y esto jamás podríamos haberlo sabido nosotros mediante observación directa. Esto que parece que es que la mayoría de las grullas pasan 15 días, no es así como hay que leer la figura. La figura hay que leer que la probabilidad de que una grulla haya pasado un día es la más alta, mientras que la probabilidad de que una grulla haya pasado 10 días es más baja y más incierta, porque ese intervalo no habla de frecuencia, habla de certidumbre. Calibrado el modelo, nos fuimos a los años de predicción. Escogimos 3 años cualquiera, 2015, 2016 y 2017. El modelo predijo el número de grullas que hay en el dormidero y además predijo cuál debía haber sido la distribución de las salidas y de las entradas. Nosotros nunca contamos eso. Y además nos dijo cuál debería ser el tiempo medio de permanencia. Unos 4 días y unos 2 días. Y eso nadie lo había contado. Y esto fue gracias al modelo hidráulico. Por tanto, los años de calibración del modelo y los años de predicción, podríamos habernos quedado ahí y decir, calibramos el modelo 2 años que nosotros contamos el número de grullas que se iban, estimamos más o menos el tiempo medio de permanencia y con esa calibración podemos predecir 3 años o cualquier año. Pero atención, es que en 30 años el número total de grullas pasó de 50.000 a casi 300.000 del Pirineos hacia abajo. Significa que por Gallocanta han pasado casi 6 veces más grullas y eso es algo que se nos había escapado o que no le habíamos dicho al modelo que había más grullas. Cuando nosotros lo hicimos en el año 85 y lo publicamos, yo estoy ahí en el AL, había 40-50.000 grullas. Unos años más tarde, bastantes años más tarde, el número de grullas casi 300.000 grullas. ¿Cómo habrá afectado esto al modelo? Bueno, cuando calibramos, nosotros decimos, ahora súmame todas las grullas que predices. En la calibración nos venía un año, acertó muy bien, otro año se pasó de rosca y aquí, más o menos. Lo que ocurre aquí es que el modelo también predice un aumento de 6 veces el número total de la población de grullas en España. Fijaros en esa situación. Un modelo que nosotros aplicamos para saber cuál es el tiempo medio de permanencia, sin nosotros haberlo buscado, nos dice, por cierto, aunque tú no lo hayas pedido, ya te digo yo que el tamaño de la población tiene que haber aumentado 6 veces. Y los expertos dicen, es que ha aumentado 6 veces. En cuanto al tamaño de población y en cuanto al tiempo de residencia. Esto es lo que nosotros observamos 2 años pasando aquí mucho frío subidos a los castillos. Esto es lo que nos ha predicho el modelo. Pero si esto nosotros lo hicimos después de 2 años de estar pasando mucho frío, mucha gente contando grullas, censando grullas, oye, que han pasado casi 40 años. ¿No es posible conseguir aquí algún tipo de dato que no implique subirse a las ruinas a contar las grullas? Pues sí, porque ya en estos años existe una tecnología que son los emisores de satélite. Estos emisores de satélite GPS, este ejemplo, en Lituania marcan una grulla, le ponen este satélite, baja, pasa por Gallocanta, pasa el invierno en Extremadura, vuelve a pasar por Gallocanta y vuelve a criar. Entonces les hemos pedido a estos expertos que nos hagan el favor de decirnos cuánto tiempo pasaron en Gallocanta estas grullas. Y este tiempo es exacto, porque lo está midiendo un satélite. Esto significa que nos estamos aproximando también al tiempo de permanencia.
Os dije que no podemos contrastar estos datos porque nosotros ya no contamos las grullas diariamente, ni las que se van ni las que duermen, pero hay datos de grullas que pasan por Gallo Canta con emisores satélite. ¿Por qué bajó el tiempo de permanencia? Quizás porque el tamaño de población creció. Veis una simetría y es posible que cuantas más grullas hay, más deprisa pasan. Esto es el pan de cada día de un experto en hidrología. Cuando aumenta la presión, cuando aumenta el flujo, van más rápido, por la propia presión de que unas se empujan a otra, moléculas de agua. Podría ser que las grullas también se empujen unas a otras diciendo, venga, para, reposta y venga, fuera. Por lo tanto, lo que os he explicado es una prueba de concepto. Con un modelo hidrológico se puede aproximar el tiempo de permanencia de unos animales que no tienes marcados. Es una prueba de concepto de que es factible aplicar modelos hidrológicos a dinámica migratoria. Esto es bastante novedoso. Esto lo sabéis vosotros como primicia y lo saben dos personas con las cuales he colaborado. Estas personas son Mark Dreber y Markus Hakrovich. Es un canadiense, un alemán, con los cuales he colaborado para ajustar el modelo que ellos han desarrollado previamente para otras aves a las grullas de Gallo Canta, con el apoyo de Juan Carlos Alonso y Juan Navedo. Pues nada, pues vamos a seguir con Paco, con Francisco Comín. Buenos días. Gracias, Luis Miguel, por la introducción un poco aparatosa, pero muy interesante. Yo voy a cambiar el registro, pero antes de nada quería transmitiros una experiencia que es vital. Y es que, ahora le preguntaba a un compañero vuestro si sabía dónde estaba el Villarejo de los Olmos, porque yo procedo del Villarejo de los Olmos. Me ha dicho que no, lo cual me ha hecho sentir mucha pena, porque es un pueblín que está un poco más allá de Bañón. Bueno, procedo de ahí, me eduqué en Teruel y me formé, que es distinto educarse, Zaragoza, Barcelona, y he sido profesor en las universidades de Barcelona, ahora soy investigador en CSIC y en varios países por ahí. Lo que quiero transmitiros es esa experiencia vital de que formando parte de la emigración del campo a la ciudad de los años 60, pues se da uno una vuelta por el mundo, se forma y vuelve casi al mismo sitio de donde partió, lo cual es muy interesante porque puedes aportar algo a tu tierra, al menos eso esperas, ¿no? Las otras cosas que quería comentar hoy tienen que ver con algo a lo que me he dedicado durante unos años de mi vida, más últimamente, que es a la restauración de sistemas ecológicos o sistemas socioecológicos, porque hoy día se habla más de socioecológicos porque nada se entiende sin la participación social. Tres cosas vamos a hablar: por qué hay que restaurar ecosistemas, en particular humedales. Estando aquí, pues sabemos que hablamos de un humedal, pero ahora os explicaré en la segunda parte el qué, que no es solo lo que de vez en cuando tiene agua, y el cómo. El qué, por qué hay que restaurar no solo humedales, sino todo tipo de ecosistemas, porque en los últimos 50 años se han perdido en España la mitad de los humedales. En el mundo depende del país, en Nueva Zelanda más del 90%, Estados Unidos casi el 60%, en otros menos. Y no es porque se hayan perdido, sino es porque los humedales, tanto los de interior como los costeros, nos proporcionan servicios muy interesantes y muy importantes. Retienen el agua y evitan inundaciones, acumulan nutrientes y evitan que vayan a otros sitios, por ejemplo nitratos, y al pasar por los humedales se desnitrifican, que es algo que igual os explicarán un día en clase, y es que los nitratos pasan de la forma disuelta en el agua a la forma N2 gas y va a la atmósfera, donde hay un reservorio inmenso y no causa problemas
También acumulan carbono. Los humedales en el mundo, ocupando solo el 5% de la superficie terrestre, acumulan el 25% del carbono que hay acumulado en toda la Tierra, principalmente debido a manglares y a turberas, pero también los pequeñitos también acumulan, si no se les estropea, si no se les degrada o si no se les altera, que ha ocurrido en mucha proporción en España, acumulan carbono con el paso del tiempo. Se han perdido muchos, en algunos casos de interior hasta el 40% en superficie, y los costeros aproximadamente también en superficie. Y las causas de eso han sido la alteración de la estructura física. La mayoría de los aeropuertos que están situados cerca de la costa han sido porque han desecado humedales y se han puesto, como son zonas muy llanas, para aterrizar los aviones va muy bien, incluido por ejemplo el de Barcelona. Pero también drenaje para producir otras cosas que también le interesa a la sociedad. Ha habido alteraciones de los flujos hídricos y extracción de agua que no ha ido al humedal, también para producir otros servicios. Se espera que proporcionen beneficios a la sociedad, pero se ha desbalanceado en el sentido de perjudicar a los humedales. De la calidad del agua también, y porque se han perdido poblaciones biológicas. ¿Qué es lo que tenemos que restaurar? Y aquí vamos a hablar del caso de Gallo Canta. Lo que tenemos que restaurar no es una parte del ecosistema. Los ecosistemas los podéis representar mentalmente, o cuando os digan representar un ecosistema de tal tipo. Lo podéis hacer gráficamente de forma muy simple, con una figura, en la que ponéis unas cajitas y decís los componentes. El suelo, el agua, los pajaritos, los insectos, y las podéis unir con flechas. Las flechas es muy importante porque son los flujos de los que hablaban ahora, entre ellos hidrológicos, flujos de materia, unos comen a otros, flujos de energía. El sol es la primera y principal fuente de energía que luego se distribuye por todo el ecosistema. Entonces, esta reflexión tiene que ver con que a la hora de pensar en qué restaurar, no hay que fijarse en un componente solo, sino en el conjunto del sistema. Y en el caso de Gallo Canta, el conjunto del sistema no es la laguna de Gallo Canta. Yo vine aquí por primera vez un poco antes que Luis Miguel, en el año 75, también pasando frío, pero como éramos jóvenes y estábamos dispuestos a todo, pues no había ningún problema. Soy de los privilegiados que pude ver la laguna con 2,5 metros de altura de agua. Los de Tornos iban a bañarse ahí al puerto que tenían camino por la orilla, y las praderas de macrófitos cubrían todo el fondo de la laguna. Y eso ha cambiado mucho. Entonces, lo que está regulando, los reguladores de todo el conjunto del sistema, que todo el conjunto del sistema es la cuenca, no solo la laguna de Gallo Canta. Los reguladores son, uno, el cambio climático, acabo de hacer mención a él, con esos cambios desde los 2,5 metros de altura hasta ahora, que pocas veces permanece con más de 60 centímetros de altura el nivel del agua. Los cambios de usos del suelo, los que hubo y los que siguen habiendo, porque sigue habiendo cambios de uso del suelo, y ahí os dejo una tarea para ver cuáles pensáis que son los que siguen ocurriendo, y otros como la deforestación, que en el caso de Gallo Canta hubo, sobre todo por la parte lindando con Guadalajara, y la aforestación, porque cuando se ha dejado de utilizar el monte, han vuelto a crecer matorral, que muchas veces es la causa de que con altos días de calor pues se queme el monte. En el caso el año pasado ocurrió en el caso de Castejón, que luego bajó hasta Urbáguena, y enfrente de Castejón, en el monte de Berrueco, también hay riesgo de que ocurra lo mismo, porque ha ocurrido lo mismo, una revegetación, una reforestación con pinos, pero ahora se está volviendo a apoderar la carrasca, hay mucho matorral y podría entrar en riesgo de incendio. Y después los reguladores,
vienen las consecuencias de eso, las presiones que hay. Cuando cambia el clima y pasa de unas lluvias estacionales y más o menos regulares a unas más tormentosas, arrastra el suelo y la parte que linda los campos con el monte están casi sin tierra, es todo piedra porque ha habido mucha erosión. Esa erosión lleva a que los flujos hídricos por los arroyos, que luego mencionaré con más detalle, transportan los sólidos y vayan a parar al final, con el paso del tiempo, al fondo de la cubeta de la cuenca, que es la laguna de Gallo Canta. La intensificación de los usos del suelo con las labores agrícolas también causa parte de esa erosión, transporte de sólidos, pero también transporte de elementos disueltos con el agua. Esos son presiones que van sobre el conjunto del sistema, de toda la cuenca, y también aguas residuales. Y eso provoca un estado, una situación, y la situación es quizás una acelerada colmatación de determinados sitios de la cuenca, incluida la laguna principal, una pérdida de calidad del agua, una pérdida de biodiversidad, que conviene revertir, restaurar. Entonces, ¿el qué? Pues sobre todo donde está el origen del problema. Los problemas de conservación o de gestión de los humedales en el mundo, la mayoría provienen de fuera del humedal. Para un momento, para que os quedéis con esa idea. Y en el caso de Gallo Canta, como acabamos de decir, de fuera de la cuenca, por erosión, transporte de materiales, colmatación, pérdida de calidad del agua que viene de la cuenca al humedal. Entonces hay que ir al origen del problema. Y en el caso del proyecto que llevamos entre manos desde el año pasado para recuperar algunos de estos partes de este ecosistema, porque no se puede con un solo proyecto abordar esta magnitud de interacciones en este ecosistema, estamos focalizados en 5 hábitats que son de interés prioritario para la Comunidad Europea en la Directiva Hábitats, que son los bosques de quercíneas. Aquí tenéis un ejemplo de cómo los campos se han aproximado a los bosques, y precisamente esa parte alta que hay un poco más de pendiente, enseguida se ve que la densidad de vegetación desde lejos es menor, de cultivos, y es donde se ha erosionado gran parte de material. Los ríos mediterráneos de caudal intermitente, le llamamos arroyos o acequias, pero en realidad en la Directiva Hábitat son así, y son prioritarios para la conservación. Ríos mediterráneos de caudal intermitente, es decir, que se secan de vez en cuando, o permanecen la mayor parte del tiempo secos y de vez en cuando llevan agua. Esto es muy importante porque yo me he encontrado muchas veces con mucha gente aquí en la cuenca de Gallo Canta, que viene y dice, uy, la laguna está seca, qué lástima. Pues no, es que es así. Si fuera una laguna que está permanentemente llena, no estaría como prioritaria en la Directiva Hábitats de la Unión Europea. Sería como una balsa de otros sitios que probablemente tendría mucha pérdida de calidad del agua y de biodiversidad, porque acumularía cosas que le vienen de la cuenca, sólidos, nutrientes, contaminantes, y lo que habría allí estaría en estrés todo el tiempo. Y no estarían los componentes, algunas de las especies que son prioritarias para la conservación. Cuando un humedal se seca, lo que vive allí, si quiere seguir persistiendo, tiene que dejar algo que cuando vuelva el agua, vuelva a resurgir. Son huevos durables, son formas de resistencia que resisten la desecación. Resisten la desecación hasta decenas de años. Que cuando la laguna de Gallo Canta se seca y vuelve a llenarse, aparece, por ejemplo, un crustáceo, un branquiópodo, como las artemias que hay en las salinas, que nadan con las patitas hacia arriba, un montón de patitas, y filtran la arcilla y ahí la materia orgánica, que es una especie propia de este sitio. Si estuviera con agua permanente, no saldrían todas esas especies por las cuales tiene valor
porque además cumplen unas funciones, que es la desecación, y cuando se deseca, la gran cantidad de materia orgánica que hay en un humedal se descompone y elimina nutrientes, carga orgánica, con lo cual cuando se vuelve a inundar tiene menos carga orgánica y está en mejores condiciones. Elimina los nitratos, que como he dicho antes pasan a nitrógeno gas, y así sucesivamente un montón de funciones. Y esto es válido también para los estanques temporales. Una de las cosas importantes que hay que observar son indicadores del estado, en este caso estado trófico, de los humedales. Se extrae una parte del sedimento y se ve qué parte está con mucha materia orgánica casi negro, quiere decir un sedimento sin oxígeno, tiene un potencial redox muy bajo, que espero que os lo expliquen un día en clase. Cuando uno mide el oxígeno, lleva un aparatito con un sensor, antes se hacía con una reacción química. Bueno, se lleva un aparatito y te dice 90% oxígeno, 60% oxígeno, 40% oxígeno, si va perdiendo oxígeno disuelto en el agua que viene de la atmósfera. Y cuando baja de cero, ¿cómo se mide? Es una escala negativa, es decir, que falta oxígeno. Pues eso se mide con el potencial redox. Cuando hay mucho oxígeno, puede ser de más 400 milivoltios, y cuando baja de cero de contenido de oxígeno, empieza a ser negativo el potencial redox. Quiere decir que están, cuando hay oxígeno, oxidado lo que hay en el agua y pueden respirar los organismos, y cuando baja de cero, está reducido y no pueden respirar los organismos que necesitan oxígeno para respirar, y eso te lo da la medida del potencial redox. Pues bueno, aquí está oxidado, que se ve con un color claro, y aquí está reducido sin oxígeno. Esto quiere decir que se ha ido acumulando materia orgánica, lo que vive aquí no tiene oxígeno y no va a poder resistir. Conviene, para restaurarlo, quitar esta capita sin oxígeno para que vuelva a tener oxígeno y vivir la comunidad biológica. Y los otros dos sistemas que están conectados, y con esto os transmito el mensaje de la idea de cuenca y desde arriba de los montes hacia abajo, los gramíneas y anuales de una unidad que se llama Pterobrachipodietum, que es muy querida por los agricultores porque el Brachipodium es una planta que no se expande, fija la tierra, frente a otras que se puedan introducir. Subiendo de Calamocha habréis visto que en las orillas ahora ha crecido una plantita amarilla, por las orillas, es una crucífera y puede entrar en los campos y perjudicar a los cultivos. Y no estaba en la cuenca y conviene quitarla porque no sabemos qué afecciones puede tener sobre la comunidad biológica. Y lo más característico es estas estipas, también gramíneas, que dispersan las semillas con el viento. Y por último, los prados salinos, que suelen estar en zonas que aflora la sal, como las orillas de la laguna. Bueno, y la última cuestión es cómo hay que restaurar. Pues primero sabiendo qué hacer. Entonces, si no se sabe qué hacer, hay que experimentar. Y ahí entra la parte de investigación o de experimentación. En el caso de la cuenca de Gallo Canta y todos esos sitios, esos 5 hábitats de interés prioritario, pues incluimos la extracción de materia orgánica de los cauces, de los ríos intermitentes, en donde hay erosión, poner un estaquillado para que vuelva a recuperarse la tierra y no siga la erosión y perjudique a los campos agrícolas, hacer praderas donde se han perdido con este Brachipodietum, donde toca su hábitat, y si veis el paisaje, luego cuando paseemos por aquí, veréis que es muy homogéneo, campos de cultivo, apenas hay pequeñas masas de árboles, por recrear diferentes estratos, porque es impensable que en la naturaleza, a no ser que sean desiertos o estepas en grado extremo, solo haya un estrato de vegetación. Entonces es mejor introducir un poco de diversidad paisajística y dar conectividad a todos esos sitios para que puedan moverse los organismos, los flujos de los que hablábamos, incluso flujos biológicos de unos sitios a otros. Y la conectividad se puede dar de dos tipos: continua, por los arroyos, por donde fluye materia, energía, o a manchas, con conectividad a parches, porque los pajaritos, las mariposas, los insectos se pueden mover de unos sitios a otros de distintas maneras. Los insectos son muy importantes porque hay insectos que consumen organismos que son plaga en los
de estratos para que crezcan insectos que son depredadores de las plagas de los cultivos. Y bueno, para eso también hay que poner unos marcos de plantación, probar con especies que sean propias del sitio, que estén dentro de lo que es el catálogo de especies de la cuenca, e ir probando, esperando que haya resultados. Y donde no dé buenos resultados, corregir, porque la restauración no tiene fin, tiene un grado de éxito. Y ese grado de éxito pocas veces supera el 50% cuando hay organismos implicados y en climas tan extremos y tan variables como este. Por eso hay que estar atentos a hacer un seguimiento, que es lo que pensamos hacer este año y el próximo año, y esperamos que se pueda contar con algunos voluntarios que quieran subir a echar una mano si organizamos unas jornadas de campamentos o de prácticas de restauración. Y esto es todo. A mí sí que me ha gustado cuando has dicho sobre todo que el impacto de la laguna no solamente es en la laguna, sino todo su entorno. Yo, por ejemplo, trabajo con temas de contaminación por nitratos y las zonas vulnerables muchas veces restringen al entorno más inmediato de la laguna, cuando realmente, por ejemplo, muchos fertilizantes que se están aplicando en pueblos ya no ribereños, sino fuera, terminan llegando también a la laguna. Y eso es un concepto que Paco lo ha explicado muy bien, pero que no se suele tener en cuenta. Sobre todo viene de la experiencia, quedaros con ese mensaje. La mayoría de los problemas de gestión y de conservación de los humedales vienen de fuera del propio humedal, vienen de la cuenca. Pero no es en sentido malo, es que si se gestiona bien la cuenca, hay beneficios de conservación y aprovechar los beneficios que nos proporcionan los humedales y para la gente que vive en la cuenca, porque aplicaría menos fertilizantes, se perdería menos tierra. La pérdida de tierra es terrible para alguien que cultiva. Entonces, conservar la tierra donde se cultiva es muy importante. Tener insectos, como decía, una buena biodiversidad alrededor del humedal en los campos para que consuman las plagas. Una vez me encontré a un agricultor en un bar, estaban hablando y oí que decían: hoy voy a perder el 20% de la producción de maíz este año porque me ha entrado la araña roja. Y yo, ¿ah, sí? Dice, sí. Y digo, oye, ¿y si hubiera un bichito que se comiera la araña roja? Pues no sé, no del todo, pero bastante, y te redujera la pérdida solo al 5%, y eso sería maravilloso. Pues es que los hay. Pues hay que dejar que ellos crezcan. Por ejemplo, el topillo, que aquí de vez en cuando también tiene fluctuaciones, es una plaga. Pues si hubiera animales, pájaros, que son depredadores de los topillos, reducirían la plaga de topillos. Pues muchas gracias, Paco. Bueno, pues ahora vamos a cambiar un poco de tema, porque la idea de estas jornadas también es que veáis temas diversos, y os voy a hablar yo un poco sobre patrimonio ecológico, digo geológico, ahora habíamos hablado de ecología. En concreto de un pueblecito que está aquí en la cuenca de Gallo Canta, que es Usez, no sé si conocéis, y un poco la explicación de que he hecho este trabajo en Usez es porque yo soy también de allí. Entonces me di cuenta que en estos pueblos que tenemos tan pocos recursos, todo que seamos capaces de implementar y ayudar para que tengan una mayor actividad socioeconómica, pues bienvenido sea, ¿no? Entonces comentaos que dentro de la geología hay diversas ramas, hay muchos estudios. La geología es la ciencia que estudia la Tierra, pero dentro de ella pues hay temas de geología estructural, de hidrogeología, de paleontología. Hay muchísimas ramas. Y una de las ventajas que tiene el término municipal de Usez es que tiene una gran geodiversidad. Entonces tiene muchas posibilidades de hacer un poco lo que estamos elaborando, que es unos puntos de interés geológico, ¿no? Lo que estoy haciendo, porque es un proceso que no está acabado y que va evolucionando a lo largo del tiempo, pero ya hay 13 puntos de interés geológicos definidos, y tiene una ficha de estas características cada uno de ellos, ¿no? Esta es una ficha inicial donde muestra un poquitín la historia geológica de Usez, que va desde los 460 millones de años, desde el Ordovícico de la Sierra de Santa Cruz, hasta los cuaternarios más recientes de la Laguna de Ceida, que son un poquitín, o de la Laguna de Gallo Canta, los mismos que en Gallo Canta. En esta charla tampoco os pretendo presentar cada una de las fichas ni cada uno de los puntos, sino presentar un poco lo que es el proyecto y que vosotros mismos lo podréis descubrir, ¿no?
Entonces un poquitín la idea era no utilizar cartelería por los puntos de interés geológico, sino hacerlo todo un poquitín más digital, ¿no? Que se pudieran consultar estas fichas desde el móvil. Los carteles son muy caros, se deterioran, también un poquitín pues el entorno, el punto de interés, pues también lo alteras con un póster en medio. Entonces la idea es que alguien pueda ir con el móvil y tener la información en su móvil, tener el punto geolocalizado, poder dirigirse y hacerse una especie de ruta o recorrido. Primeramente intenté a ver si en Google Maps se podían meter estas fichas, pero bueno, necesitas de permisos y tal. Luego otra opción que vi, ya buscando cosas sencillas y gratuitas, fue hacer un proyecto en Google Earth. Tú puedes incluir todas estas fichas, geolocalizarlas y luego el enlace hacerlo público y cualquiera que pinche en él tener acceso a esa información y a esos recorridos. Uno de los problemas que tiene Google Earth es que lo tienes que tener instalado en el móvil, hay que descargarse la app. Y para dar más facilidades, lo último un poco que descubrí, y donde por ahora es lo que más me gusta, es implementar estas fichas en una aplicación que los que seáis runners o corráis trails igual conocéis, se llama la Wikiloc. Es para eso, para hacer recorridos en bici, andando por montaña y tal. Y entonces lo he implementado esta semana, he implementado esas fichas en esta aplicación. Hay un enlace que es ese de ahí abajo, sobre el cual tú puedes pinchar en tu móvil y es el enlace un poco que divulgaremos para que la gente pueda tener acceso. Aquí no hay conexión de internet o es muy mala, entonces lo que he hecho es presentaros las fichas. Vamos a hacer un paso muy rápido de los puntos un poco para que veáis de qué son. Sin la versión, digamos, móvil, que me hubiera gustado un poquitín más contar, pero bueno, como veis hay un punto que está en un pequeño monte detrás de Usés, se llama La Atalaya, y en él, por ejemplo, hay un antiguo molino, pero sobresale el tema de que tiene unas crucianas, que son antiguas huellas fósiles de los trilobites que rectaban por el fondo de los mares hace 450 millones de años, ¿no? Entonces, bueno, ahí está ese tema descrito. La iniciativa de estos puntos de interés geológico un poco surgió también de un libro documental que se hizo en base al último terremoto que ha habido en Aragón con afecciones destructivas, ¿no? Y precisamente fue en Usez en el año 1953. Y bueno, el punto en concreto se sitúa en la propia iglesia del pueblo, porque una de las consecuencias que tuvo el terremoto es que terminó derrumbando ese campanario, que luego fue sustituido por esa cruz. Y en la ficha un poco se habla de la magnitud que tuvo, la falla que lo pudo provocar, etcétera. Luego en la Sierra de Santa Cruz hay bastantes indicios mineros y sí que hay una mina registrada de 1958, es la mina San Vicente. Y bueno, se presentan en la ficha pues imágenes del microscopio, se analizó qué mineral es una mina de hierro, pero minerales de hierro hay varios, en concreto esta es de hematites. Hay imágenes al microscopio óptico, a níqueles paralelos, con luz polarizada, en fin. Y se comenta un poco la historia de la mina y cómo ha sido la mineralización y todos los procesos. Luego hay otros puntos de interés geológico en base a manantiales. Este es uno que está sobre el Paleozoico, se llama la Fuente de la Pata, y en estos puntos de interés de aguas lo que se presenta son algunos diogramas acerca de la composición de cada tipo de aguas y también su grado de contaminación, su calidad química en términos de salinidad, de conductividad eléctrica y también en términos de contaminación por nitratos, ¿no? Y se compara entre los tres puntos que hay de manantiales. Este otro es un manantial que hay en el mismo pueblo, se llama la Fuente Vieja. Un poquitín también se muestran gráficos de cuál es su oscilación de conductividad eléctrica, de salinidad a lo largo de todo el año, cuáles son sus variaciones de temperatura, que se ve que es muy constante respecto a las variaciones de temperatura de la atmósfera del día, en fin, información básica, ¿no? Y luego hay otro punto de agua también catalogado, que es un pozo surgente que hay a las afueras de Usez. El agua emana a unos 50 centímetros de la superficie, porque el acuífero está confinado y sale con mayor potencial que los manantiales que salen a ras de suelo, ¿no? Entonces se explica un poco un gráfico explicativo de la hidrogeología y qué es lo que le hace ser surgente, y se compara sus grados de salinidad y de concentración por nitrato con los otros manantiales, ¿no?
Otro punto de interés geológico que he incluido habla un poquitín de la historia de los abastecimientos de agua en el pueblo, los pozos que hubo antiguamente, los pozos que se ejecutaron con el agua corriente del pueblo y cómo se construyó finalmente el pantano, ¿no?, que lo distribuye, y un pozo posteriormente que se hizo. Luego hay otro punto que es muy interesante, es de una cantera histórica que hay al pie de la laguna de la Zaida. Ha sido bastante estudiado, incluso una de las cosas que queríamos hacer, que voy a ver si se puede reproducir, es estas fichas para comodidad de la gente que no tuviesen que leer, intentar hacer unos pequeños o unos sencillos vídeos con ellas. La cantera de la Zaida se localiza al pie de la laguna del mismo nombre. Las rocas que la componen son calizas dolomíticas ocres del Cretácico superior, depositadas hace unos 100.000 millones de años en un ambiente marino cercano a la costa. Con una longitud de 1 kilómetro, la ladera está entropizada con frentes de extracción de medio metro a 2 metros, de dolomías calcáreas con fósiles, geodas y estrías de falla. Se observan algunos desbastes y huellas de cuñas, perforaciones de barrenas manuales, así como numerosos bloques parcialmente escuadrados. Piedra de la Zaida fue utilizada en la iglesia de Usez, así como la colegiata de Daroca y su pórtico, más recientemente por el escultor José Miguel Fuertes Gil. Pues otro punto es las balsas, que una de ellas está en término de Santez y otra está en término de Usez. Es un lugar que vamos a estudiar los próximos años porque una de las balsas es dulce y otra es más salina. Entonces, en una distancia muy pequeña de 100 metros, parece ser que tenemos representado como todo el sistema de Gallo Canta. Entonces lo vamos a intentar hacer un seguimiento hidrogeológico y geoquímico de ellas para intentar hacer algún modelo que luego pueda ser aplicado a todo Gallo Canta, ¿no? Otro punto de interés geológico en Usez es la geotermia que se ha instalado en un hotel para climatizarlo. Y finalmente el último punto está localizado en una antigua nevera y en ella estudiamos el cambio climático que se ha producido en Usez, y un poco dando de pensar que quizás esta nevera en los tiempos de hoy en día ya no tendría utilidad. Bueno, pues para todo esto, un poco yo he coordinado el trabajo, pero ni mucho menos soy especialista de todos los temas, y hay una relación de unas 20 personas que han venido colaborando. Ha sido un proyecto, o está siendo un proyecto muy interesante porque está haciendo sinergias entre muchos institutos, la universidad, con mucha gente, y la verdad es que está siendo enriquecedor. Y luego también en lo que es el pueblo en Usez, ya con el libro documental del terremoto ya ha generado bastante actividad, se presentó en el pueblo, se ha dado a conocer el pueblo, pero luego con estos temas pues ya están surgiendo muchas actividades. Pues este año, por ejemplo, hubo un curso de didáctica para profesores de geología de institutos, entonces está trayendo actividades, y el próximo día sábado 11 de mayo se va a celebrar un día de divulgación geológica que se llama el Geolodía, pues el de la provincia de Zaragoza, que se hace el mismo día en todas las provincias de España. El de la provincia de Zaragoza será en Usez. Así que os invito, si queréis apuntaros ese día, podréis conocer mejor todos estos puntos de interés geológico que tenemos en Usez. Y gracias. Si tenéis alguna cuestión o alguna duda. Si no, doy paso a José Carlos, que muchos de vosotros ya lo conocéis, y nos va a hablar un poquitín de la laguna desecada de aquí de... Buenos días a todos. Algunos de vosotros ya me conocéis y me sufrís a diario, porque, bueno, como ha dicho Jesús, soy profesor en Monreal. A los de Calamuchos tengo que decir que vivo allí. Y en Daroca, pues bueno, fui profesor de Daroca durante 2 años y la verdad es que tengo muy buenos recuerdos de aquel instituto. En primer lugar, me gustaría presentarme y si sé hacer funcionar esto. Ah, mira, bueno, pues yo también soy de pueblo. Este es mi pueblo, Torremocha de Giloca. Aquí nací y crecí. Fijaros en esa mancha verde que se ve al fondo porque os hablaré de ella después. Bueno, mi infancia fue muy feliz, como lo son toda la gente que nacemos en el pueblo, pues somos felices porque hemos nacido en un pueblo y ya está.
que nace en el pueblo tiene que ser feliz. Este soy yo, este es mi hermano y esta es mi abuela. La madre de mi abuela, mi bisabuela Ana María, no era de mi pueblo, era de Alba. Y mi abuela siempre me contaba cuando era pequeño historias de cuando ella iba a las fiestas del pueblo de Alba, porque siempre atravesaba zonas de humedales, zonas encharcadas. Y claro, a mí era una cosa que a mí me impactaba mucho, porque yo en los años 80, cuando era un crío, fue una época muy seca. De hecho, yo jugaba en el río y no concebía que por ahí podía pasar agua. Entonces, es algo que a mí me impactó mucho. Después, bueno, pues pasan los años, pasan en la escuela, nos lo pasamos bien. Aquí estábamos todos que estábamos en la escuela, ¿vale? En el CRI de Albarracín. Luego llegas a la universidad, estudié geología, después me especialicé en aguas subterráneas. Bueno, como ha dicho Jesús, soy hidrogeólogo también. Y ahí empieza una parte de mi vida que duró 20 y pico años, que podría llamarse como en busca de las lagunas perdidas. Y es que ha sido mi pasión, mi afición durante muchos años. Encontrar humedales y, ¿por qué no?, pues tratar de recuperarlos. Bueno, el primer humedal con el que me encontré, que fue prácticamente por casualidad, en un curso que hacía en la Politécnica de Cataluña, fue uno que estaba oculto aquí. Así era el mapa en el siglo 2000 de esta zona. Bueno, ¿veis Gallo Canta arriba? Cella, Monreal, Calamocha... Bueno, pues aquí había algo que estaba oculto. Y era una de las mayores lagunas de agua dulce que ha habido en el interior de la península ibérica, la laguna de Cañizar. Y el río Jiloca, que decían que nacía en la fuente de Cella, realmente no es así, nace en los ojos de Monreal, y el cauce que hay desde la laguna de Cañizar hasta los ojos de Monreal se denomina Acequia Madre. Bueno, tiene varios nombres, ¿no? Acequia Madre, Río Cella, en mi pueblo llamamos Río Nuevo, y es el cauce de drenaje de este humedal y de otro humedal que no es una laguna que se encuentra en la zona de Alba. Bueno, ese humedal, decir que descubres un humedal, nadie descubre un humedal. Normalmente los humedales se redescubren porque han coexistido con nosotros durante siglos. Este humedal aparece, por ejemplo, en mapas antiguos del siglo XVII, aquí lo veis, entre la localidad de Celda y la localidad de Alba, Alagua, los nombres antiguos de estos pueblos. O sea, que era un humedal realmente muy importante. Del año 2000 hasta hace poco, pues me he dedicado a recuperarlo, a recuperar por lo menos una parte. Contar lo que ha pasado durante 20 años de trabajo de recuperación de un humedal es imposible en 10 minutos. Me llevaría bastante tiempo. Y bueno, pues es una etapa donde cuando trabajas en este tipo de proyectos, pues hay momentos muy buenos, hay momentos malos, momentos horribles, pero al fin, pues bueno, cuando consigues el resultado, pues tienes una gran satisfacción, ¿no? Vale. Lo que veis aquí a la derecha, bueno, a la derecha, en azul, la línea azul, era la antigua orilla de la laguna. Y lo que se ve aquí es la zona que recuperamos. En total recuperamos aproximadamente un tercio de la laguna del Cañizar. Y eso supone que es otra vez uno de los grandes humedales de la península ibérica de agua dulce. Aquí no está Gallo Canta porque es de agua salada, ¿vale? Pero Gallo Canta es mucho mayor. Vale, esto no va. Vale. Ahora, bueno, esto, ¿por qué os lo explico? Cuando empecé a ir a la laguna del Cañizar, veías el paisaje que había allí y era francamente feo, ¿vale? Los humedales cuando se drenan pierden biodiversidad, pierden paisaje, pierden funcionalidad biológica. Pero cuando los recuperas, pasa lo contrario, además pasa de una manera muy rápida. Mira, en el año 2000, en 2006, me planteé que algún día consiguiéramos recuperar la laguna de Cañizar. Entonces, en un mapa, localicé puntos y direcciones y tomé fotografías, pensando que algún día la podríamos recuperar. Esto es el antes y este es el después en el mismo sitio. ¿Vale? Y esto ocurrió en 2 años. El antes, ¿veis el camino? Después. Este es el mismo camino que se veía. Antes, fijaros la caseta que está aquí, ¿vale? Una caseta que está dentro de la antigua laguna. Y este es el después. Antes, los drenajes, cuando se elimina un humedal, lo primero que se suele hacer es robarle el agua para desecarlo, para poder utilizarlo para agricultura, y el agua es traída para regar aguas abajo, ¿no? Bueno, pues este es uno de esos drenajes que tenía la laguna, y este es el mismo sitio, aunque no os lo creáis, es el mismo sitio después. En el Cañizar se excavaron una red de canales, hay 6 kilómetros de canales navegables. Esta es Gema, la profe de mates. Vale, bueno, fijaros esta bifurcación de aquí, ¿veis? Ahí sale una bifurcación del canal. Esto es antes, año 2006. No va.
No, esto se mide hacia atrás. Ahora. Y esto es después. Mira, antes y después en el mismo sitio. Los humedales, les digo, son muy agradecidos en cuanto que en el momento que se llenan de agua, los ecosistemas evolucionan y el paisaje evoluciona muy rápidamente. Bueno, ya digo, la laguna recuperó su esplendor en muy pocos meses y recuperó también el paisaje, un paisaje de agua. Y después de 300 años volví a ver barcas surcando las aguas del Cañizar. Esta barca en concreto es de la Albufera de Valencia. ¿No ves qué espectáculo cuando entró el camión por el pueblo con una barca de 9 metros de largo? Bueno, una cosa chocante, ¿no? Y recuperó ecosistemas, recuperamos fauna. Miles de grullas volvieron al Cañizar. Unas 212 especies de aves se vieron en el Cañizar 2 años después de recuperarse, que son prácticamente casi todas que se pueden esperar ver en un humedal interior de la península ibérica. Algunas en peligro de extinción volvieron a criar en el Cañizar, como el ave toro, u otras que estaban ahí, pero estaban en una población decreciente, como la nutria. Algunas que no se les da mucha importancia porque son la base de los ecosistemas, que realmente son las más importantes de los ecosistemas, como los invertebrados, peces. Y, por ejemplo, en el Cañizar están todas las especies de anfibios que hay en la provincia de Teruel. Es el único sitio donde están reunidas todas. Y se recuperó una cosa que para mí es muy importante, que es el paisaje. Un paisaje perdido, un paisaje de agua. Una laguna, como llamáis, es muy extensa. Tiene unos 4 kilómetros de largo, la nueva laguna del Cañizar. Bueno, pero es que el problema es que el Cañizar no es el único. Como ha dicho Paco, es que se han perdido gran parte de las humedales que teníamos. Y en Teruel hemos perdido muchos. Y algunos, pues muy cercanos a aquí, como veremos luego. Hay muchas lagunas que se han desaparecido. Esta es la laguna de Almohaja. Ahí veis las zanjas de drenaje. Tiene una singularidad geológica bastante interesante. Es un polle con su pónor. Y, por ejemplo, desde el punto de vista biológico, pues contiene una especie que es el Triops cancriformis, que es la especie animal más antigua que existe. Este animal, junto con uno del Triásico, podría reproducirse y la descendencia ser fértil. Prácticamente no ha cambiado porque es un diseño muy bueno de la naturaleza. Bueno, muchas lagunas son pequeñas y se han perdido, se han labrado y ya está. Y han desaparecido y solamente en épocas con mucha precipitación vuelven a emerger. Otras son prácticamente reconocibles. Esta está en Benaceite. ¿Quién diría que aquí hay escondida una laguna? No, pues la hay. Cuando llueve mucho, las lagunas endorreicas, aquellas que no tienen salida natural, un cauce que se lleve el agua, pues son visibles. En algunos casos, perdura parte de la vegetación en los lindes de las fincas de cultivo y podemos encontrarnos sorpresas botánicas bastante interesantes en estas zonas, aunque la mayor parte de su superficie esté cultivada. Esta se encuentra muy cerca de aquí. ¿Ves los dos humedales? Y el cauce de drenaje que le roba el agua habitualmente y evita que esté llena. Si pude tomar esta fotografía es porque fue un año especialmente húmedo. Y llegamos a lo que hemos venido a ver hoy, ¿vale? Yo lo que os voy a proponer en la excursión es que busquemos una laguna olvidada. Y además no es una laguna cualquiera. Es el segundo mayor humedal de agua dulce que hay en la provincia de Teruel. Y que se encuentra aquí. ¿Veis? En el plano no aparece, pero si os fijáis, en esta zona de aquí vamos a encontrar una laguna de 80 hectáreas, que es el Prado de Tornos. ¿Y qué es esta laguna? ¿Alguien la ve? ¿Verdad? No es esto de aquí. Esto es lo que se ve. Esto es una zona con agua todavía. Lo que vamos a visitar es esta laguna de aquí. Uno de los humedales de agua dulce pues, más importantes y que está además a escasos 100-200 metros de la propio vaso de la laguna de Gallo Canta. Ya está. Bueno, supongo que luego José Carlos nos enseñará más cosas. Yo quería probar porque la primera edición que se hizo de estas jornadas, por la tarde vinimos aquí al Cine Club de Tornos y emitimos un corto que había hecho Luis Quílez, que lo había grabado aquí en La Laguna. Hoy no voy a imitar todo el corto, pero he traído el making of, por si queremos ver un minutillo y os fijéis un poco en las imágenes, y os invito a que luego lo busquéis en las plataformas y lo veáis.
yo lo definiría como una fábula que trata acerca de la condición humana y su relación con la naturaleza. Todo gira en torno a un elemento que es el agua. Y de hecho el título hace referencia a que el cuerpo humano está formado por más de un 70% de agua. La verdad es que buscaba unos personajes muy característicos que más que personajes son conceptos interpretados por personas, ¿no? Tenemos a la justicia, tenemos a la valentía, la tontería o la estupidez humana, tenemos a la avaricia y tenemos a la generosidad. Era situar a 5 seres humanos en una situación desesperada de supervivencia en la pura nada. Íbamos a rodar un lugar donde había el suelo, había el cielo y el horizonte. Por tanto, a la hora de buscar actores, buscaba que sus caras fueran el decorado, fueran el mapa de la película. El entorno es un lugar muy importante, sí, es cierto, pero acaba siendo una abstracción y todo lo que se tenía que contar en primer plano de ellos. Para mí el encontrar la localización en casi todo lo que hago es esencial, porque acaba siendo un personaje más y marcando la personalidad de la obra. Venía de hacer un corto en Pripyat, en Chernóbil, en un lugar único donde muy poca gente ha rodado, y justo pues tenía este guión en el que transcurría en otro lugar bien complicado, bien difícil, que era un desierto rodeado de la nada en el fin del mundo. Un espacio tan vasto, sin nada, totalmente desierto, eso era como una de las primeras decisiones que se tomaron y nos obligó como a hacer un proceso de localización bastante exhaustivo. Entonces la búsqueda de la localización empezó pues, muy abierta, porque nos planteamos ir a rodar al Salar de Uyuni, nos planteamos ir a Namibia, hubo como una búsqueda bastante internacional y finalmente nos dimos cuenta que existía un lugar óptimo, que era en Aragón, la laguna de Gallo Canta, que es una laguna salada y por tanto tiene este aspecto blanquecino, donde la sal ha hecho como una capa que endurece el terreno y que le da un aspecto único. Y nos lanzamos a rodar a la laguna de Gallo Canta. Y eso, a partir de allí decidimos que queríamos rodar en Cinemascope, con ópticas anamórficas, en formato panorámico, por el hecho también de tener una serie de personajes pequeños en un paisaje totalmente horizontal. Y siendo un corto tan basado en los elementos, me parecía que tratar el sol con naturalidad y sin filtrar, con su dureza, con su contraste, me parecía una apuesta muy orgánica con la localización, con lo que la localización nos ha exigido, que ha funcionado bien. Les di mucha libertad, les conté lo que representaba para mí el personaje que tenían que interpretar, y a partir de ahí el corto es como una pieza de relojería en la que es difícil mover o alterar cada parte. En este caso pues el trabajo había sido un trabajo previo de preparar el personaje con ellos, que entendieran la historia, y después en rodaje simplemente pues ajustar y acabar de encajar pues su idea de personaje con las necesidades de la planificación y del cuento que estábamos contando. Entra. As a director, I love the way he comes up to you and says you did a good job. That's really good, but you know I like you to do it this way. So the corrections he gives, and he's a visionary. Eso te deja un poquito de carta blanca. Le puedes decir, ostras, vamos a probar esto a ver qué tal queda. Y muchas veces compra, ¿no? Todos los trabajos que he hecho, he tenido un bebé, he llorado, he sufrido, pero yo estoy acostumbrada de trabajar con bebés. Para mí meterme en este papel ha sido muy heavy, muy heavy. Ha habido momentos en secuencias que he acabado llorando. Es la primera vez que trabajo con un animal, ¿sabes? Y más de estas características, ¿no? Que es más grande que yo, es como, hostia.
Sí que es cierto que me enfrenté a una secuencia que es la del buey, en la que aparece un bicho de 600 kilos y que fue un reto para mí y para todo el equipo, porque nos obligó a reaccionar sobre la marcha, a replanificar, a cambiar cosas. De alguna forma comentábamos en el rodaje con el equipo que es como si la localización nos estuviera hablando y nos estuviera contando la misma tesis que hablaba el corto, que la naturaleza es algo mucho mayor a nosotros, con una fuerza misteriosa que a veces no podemos comprender y que cuando se propone destruirnos o ponernos lo difícil o acabar con nosotros, no tenemos ninguna oportunidad. Sufríamos mucho por el sol, ¿no? Decíamos, ostras, el sol, que va a ser chungo, va a ser chungo. Y aún y así, lo que más chungo han sido las noches. Pues la verdad ha sido duro al principio tal, pero cuando ya llevas 2 o 3 tomas te vas quedando frío y como no te puedes mover. Espero volver en otra situación para pasar un fin de semana tranquilo y sin pisar el lago, la laguna, que me la quiero mucho, pero ya está. Hemos mezclado aquí en Deluxe Barcelona con Marc Orts, que es de los mejores mezcladores que hay en España. El corto tiene una narrativa muy especial y el sonido tenía que ayudar a llevar esa narrativa y ir contando la historia con la importancia que tienen los elementos sonoros que hay en ese espacio tan angosto, ¿no? Una vez que ya estaba planteado la base del sonido, ya hubo un trayecto de probar muy bonito de esto funciona, esto no, bueno, vamos para atrás. ¿Qué es? Antes, cuando él estaba bebiendo agua... Queda un corto muy ambiental, muy atmosférico y narrativamente muy potente. Aunque la imagen es muy realista, todo es una especie de fábula, un ambiente muy indeterminado, entonces había que buscar cuál era el lenguaje que pudiese funcionar. Bueno, con Javier estuvimos hablando mucho de cómo coger instrumentos reales y casi todo lo que está sonando, aunque suene muy electrónico, muy artificial de alguna manera, todo está basado en música grabada real. La idea un poco es que todo sea reconocible, que nada sea demasiado marciano, pero que a la vez no suene como suele sonar habitualmente. Creo que cada segundo de su duración está justificada dentro del ritmo necesario, dentro del peso que tiene que tener cada plano. Creo que Luis Tinoco es un poco un héroe en la sombra. Sobre todo excelente en el sentido de que la gente va a estar viendo el corto y no va a estar viendo que hay 105 planos de efectos especiales. Porque no son efectos visuales aparentes, pero son esenciales. Son efectos que sin ellos no tendría la semántica que tiene. La experiencia de producir y dirigir a la vez pues siempre es complicada, pese a que sea un corto, que es algo pequeño y sencillo. Siempre hay muchos retos y en algunos momentos pues, se separan tus intereses como director y como productor. Por suerte pude aprovechar el éxito y la confianza que generó mi anterior trabajo para contar con apoyos importantes, con la ayuda de Movistar, las ayudas de las instituciones públicas, la Escuela de Cine de Barcelona. Colaboró con el proyecto y, entre otras cosas, pues, varios de sus alumnos o exalumnos, a los que muchos conocía por haber pasado por mis clases, pues formaron parte del equipo. Ja només falta que vinguin els Anunnakis i ens abdueixin. Es el corto más diferente a los otros que he hecho. En este momento de mi vida pues, tenía ganas de contar esta historia y sí que es cierto que también me apetecía pues, abrir una nueva puerta y estilísticamente llevármelo hacia otro terreno que no es el que había estado explorando en los últimos años. Creo que el corto es un formato perfecto para la experimentación y para probar nuevas cosas como director.
Entonces, bueno, ahora tendremos 10 minutillos para que descanséis, almorcéis algo y luego los autobuses vendrán aquí a la puerta del Cineclub, nos montaremos e iremos a ver a la excursión a las lagunas y con Cristina Pérez, si nos da tiempo, veremos un piezómetro. Y os dejo con una canción también grabada aquí en Gallo Canta para salir con música, es de Love of the Lesbian y el videoclip también parte de él fue grabado aquí. ¿A dónde voy sin saber que fui? Ya tan solo hago el camino que germina en mí. A los idiotas suerte de verdad, tal como son la tendrán que buscar. Termita humana de mi alienación, mira mis ojos en el retrovisor. Corazón, nada o nada en tu corazón. Yo sigo el ritmo de este loco palpito que volver a gritar. Un paso más y eres libre. Resulta irónico, a veces hay que dar un paso para ser libre. Increíble, al fin llegó. Pecar de radical, pactaremos alquilarle nuestra alma a Satán, cansados y asediados por la idea global. Hasta un idiota hoy en día es policía moral, gente corriente alterna